Eduardo Bicho, analista de FIM, y además, como siempre, pueden dejarnos todas sus consultas, sus preguntas a través de nuestro directo Código Trader en YouTube y vamos a ir respondiéndolas junto a Eduardo. Le presento ya a Eduardo Bicho, analista de FIM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Eduardo, pues para quienes no nos hayan visto en otros programas, cuéntanos qué es el Value Investing, ¿para qué sirve realmente? Bueno, el Value Investing, como hemos comentado en programas anteriores, no deja de ser simplemente el estudio de los principales estados financieros de una compañía. Como comentábamos, hay tres: está el estado de pérdidas y ganancias, el balance de situación y el estado de flujos de caja. Es vital conocer lo que hace una compañía, sobre todo si nuestro horizonte de inversión es de medio y largo plazo. Eso nos va a evitar muchos de los principales errores que cometemos muchos inversores al entrar en el mundo de la bolsa, como por ejemplo invertir en empresas excesivamente endeudadas, que luego nos pueden salir con un concurso de acreedores, que nos pueden salir con una ampliación de capital que nos diluya nuestra participación. Y es por ello que lo veo perfectamente complementario al análisis técnico. Como comentaba en programas anteriores, es muy importante primero poner en el radar aquellos sectores que están interesantes dependiendo del ciclo de la economía en el que nos encontramos, y una vez que ya tenemos detectados esos sectores, intentar dentro de cada sector ver cuáles son las compañías más interesantes por valoración. Obviamente vamos a estar familiarizados con términos como el Enterprise Value EBITDA, como el PER, que tantas veces seguramente hayamos escuchado, y es por ello que en esa sección lo que intentamos es jugar con esas dos variables. Y por lo tanto vamos a intentar dar recomendaciones de compañías que nos permitan dormir tranquilos, compañías que estemos convencidos de que en 20-30 años esas compañías puedan seguir estando ahí porque ya lo han estado en el pasado y porque son negocios consolidados en el mercado, que tienen un moat, un foso defensivo que les permite seguir siendo líderes en muchos de los sectores que vamos a ir comentando en el día de hoy. Para quienes no lo sepan, Eduardo, ¿el Value Investing se aplica fundamentalmente para el largo plazo o también sirve para el corto plazo? Bueno, básicamente es una estrategia de inversión con un horizonte de inversión de medio y largo plazo, ya que al fin y al cabo lo que el Value Investing viene a decir es que el mercado a corto plazo sí que puede haber ineficiencias, y esas son las que tenemos que aprovechar. Ineficiencias que vienen a raíz de la volatilidad, esa euforia colectiva que vemos en muchos momentos del mercado, ese pánico excesivo que también podemos observar en algunos otros momentos, y eso es lo que da las oportunidades para poder tomar posiciones en compañías buenas a precios baratos, y es por ello que la base, la piedra angular del Value Investing es intentar hallar un valor intrínseco donde consideramos que debería estar la compañía, y intentar que haya el mayor colchón o margen de seguridad, como se llama, para evitar errores o cambios en la tesis de inversión que hayamos aplicado a la hora de tomar posiciones. Entonces, es importantísimo que sepamos el modelo de negocio de la compañía en la que estamos invirtiendo, de dónde vienen los ingresos, si está creciendo de forma orgánica, si está creciendo a base de comprar otras compañías, y es por ello que nos dará una tranquilidad a la hora de tener la posición en cartera, y no estaremos tan preocupados por los vaivenes del corto plazo, que, como sabemos en muchas ocasiones, esa volatilidad es la que hace que vendamos en el peor momento y que compremos en el peor momento cuando todo está alto. Eduardo, ¿por qué es importante conocer el valor intrínseco de una empresa? Bueno, al fin y al cabo, ya lo comentaba en el primer programa, lo más interesante desde mi punto de vista de hallar un valor intrínseco o de conocer los estados financieros de una compañía es la facilidad con la que lo puedes extrapolar al mundo real. Es decir, es tan fácil como aquellos que nos estén viendo y tengan un negocio, siempre es importante saber analizar la eficiencia de nuestro negocio, qué es la parte por qué la deuda nos puede llegar a asfixiar en un momento dado. Y todo esto creo que es lo que a mí me hizo dar el salto del análisis técnico al análisis fundamental, que, insisto, lo veo perfectamente compatible, porque una vez que por medio del Value Investing detecto una cesta de valores de compañías que considero que son sólidas, que tienen una buena salud financiera y que creo que pueden permanecer en el mercado durante los próximos 20-30 años, el momentum, es decir, el timing a la hora de tomar posiciones, ahí entra en juego el análisis técnico. Perfectamente, yo soy partidario de seguir las divergencias en los indicadores técnicos, de seguir las medias de 60 y 200 sesiones. Creo que son perfectamente compatibles, y
Una te va a dar la tranquilidad de dormir tranquilo sabiendo que tienes una compañía buena en la cartera, sobre todo con vistas a largo plazo, y lo otro te va a permitir pues, aprovechar esos vaivenes, esa volatilidad, para intentar buscar el punto más óptimo de entrada y el punto más óptimo de salida. Claro, porque además muchas veces escuchamos, no, es que esta acción está muy cara, esta acción está muy barata. ¿Cómo calculas si una empresa está cara o barata realmente? ¿Cuál es el análisis que haces? Bueno, por norma general suele ser primero contra sus comparables y luego contra su histórico. Es decir, imaginemos que estamos analizando el sector del software y vemos varias compañías entre las que está, pues, por ejemplo, Adobe. Y vemos que con respecto a otro tipo de compañías, como por ejemplo Microsoft, está cotizando a 9 veces Enterprise Value EBITDA, o un PER de 9 veces. Primero va a ser esa comparativa entre los comparables. También vamos a tener que ver si todas tienen el mismo margen bruto, si todas están creciendo al mismo ritmo, y una vez que ya detectemos cuál está más barata comparado con el resto, hay que ver la media histórica a la que ha cotizado. Imaginemos que decimos, bueno, pues ahora Adobe, por ejemplo, que con el castigo actual está cotizando a un PER forward, o sea, a un PER de los próximos 12 meses, de 10 veces. Históricamente ha cotizado a 30 y pico veces de media. Lógicamente hay un cambio de narrativa, y es que este miedo que hay a la inteligencia artificial consideran que puede dañar bastante el producto que está vendiendo Adobe. Ahí viene la parte en la que tenemos que intentar desgranar qué parte es lógica esa contracción de múltiplos. A jueces, efectivamente, ya no tienen por qué cotizar a 30 veces, tendría que cotizar a 12 veces o a 13 veces. Pero, como bien sabemos, el mercado muchas veces, en el corto plazo, es ineficiente y se deja llevar por esa masa que está con pánico. Y lo que hemos visto en el sector del software, ese miedo a la inteligencia artificial, cuando todavía le queda mucho por demostrar, ha provocado caídas importantísimas en compañías que de momento no han visto dañados sus fundamentales. Uno de los casos es Adobe, donde vemos que sigue marcando máximos trimestre tras trimestre de número de usuarios, del ticket medio por usuario, y en cambio hemos visto una caída en torno al 65% de los máximos que veía. Entonces, aquí es el momento donde un value investor tiene que sentarse, analizar bien la situación y hacer distintos escenarios. Lógicamente, ni el value investing ni nada te va a decir el precio real, el valor intrínseco de Adobe tiene que ser 210,05. No, son todos escenarios, y en base a esos escenarios, un escenario conservador, un escenario normal y un escenario optimista, vas a hacer una media. Y por lo menos vas a saber si estás comprando con cierto descuento en base a tu tesis. Y lógicamente luego hay que hacer el seguimiento trimestre a trimestre, que no se vayan deteriorando y que los fundamentos con los que tú has entrado sigan intactos. Pero te permite por lo menos saber que estás comprando barato con respecto al resto de comparables, porque en muchas ocasiones se utiliza muy mal el término de está caro o barato, porque al fin y al cabo la mente humana lo que nos lleva es a lo más reciente. Es decir, si una acción está en 100 y baja a 70, está barata. Hombre, sí, porque la has visto hace 4 días en 100, pero eso no significa que esté barato. Barato tiene que ser en base a algo, en base a otras variables. Entonces, igual que hay muchos inversores, que otro de los errores más comunes es intentar comparar un valor tecnológico con un valor del sector de la construcción. No tiene nada que ver. Los ratios son diferentes, los márgenes son diferentes. Entonces, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, todo esto es lo que te hace un poco estar más tranquilo a la hora de invertir, porque muchos inversores cuando entran piensan que esto es una lotería de, venga, he pillado el día que sube, perfecto. Entonces, es una filosofía totalmente diferente, pero con un horizonte de inversión de medio y largo plazo, y donde nos vamos a apoyar en análisis técnico para buscar un punto óptimo de entrada. Y precisamente en ese análisis, Eduardo, ¿cuánto peso le das a la deuda de una compañía? Cuando se está empezando, yo creo que mucho. Es decir, como he comentado, cuando una compañía está altamente endeudada, y sobre todo a la prueba me remito, muchos inversores que han empezado y se han quedado, como se suele decir, enganchados en una determinada compañía, principalmente los problemas suelen venir por la deuda. Cuando se empieza a tensionar, cuando empieza a haber incertidumbre, los bancos empiezan a apretar más, empiezan a subir ese tipo de interés de la deuda a la compañía, sobre todo si no es una compañía de primer orden, y eso pues las acaba asfixiando. Porque si el negocio empieza a caer, los intereses financieros empiezan a subir, ¿qué ocurre? Que muchas de ellas recurren a la ampliación de capital. Y como te hago una ampliación de capital muy dilutiva, o sea, la ampliación de capital, para aquellos que no conozcan el concepto, es simplemente si hay 100 acciones y la compañía quiere financiarse y el banco no les da dinero, crean otras 100 acciones. Entonces la compañía pasa a tener 200 acciones.
Si tú no vas a la ampliación de capital, te vas a diluir, porque tu participación sobre las 200 va a ser menor. Entonces, consiguen así dinero y siguen tirando para adelante. Y si ya ni con eso son capaces, pues los famosos concursos de acreedores, o las antiguas, como se llamaba antes, la quiebra. Entonces, mi recomendación, hay muchísimas empresas que no tienen deuda, que tienen una situación de caja envidiable y por lo tanto para aquellos que estén comenzando creo que me fijaría en ese tipo de empresas para intentar no llevarnos sustos de, a ver, porque cuando ya una empresa tiene deuda tienes que mirarla muy a fondo, tienes que mirar cuándo son los vencimientos de esa deuda, estar pendiente de si la refinancian o no. Entonces, a la hora de comenzar creo que hay suficientes acciones en el mercado para no complicarnos e ir a empresas que estén bien financieramente y sin deuda en el balance. Enseguida seguimos hablando de nuestras compañías que tenemos en nuestra cartera a medio plazo y a largo plazo, pero antes, precisamente hablando de todo el sector del software, de la inteligencia artificial y de la deuda de ciertas compañías, quería preguntarte por SpaceX. Ya sabes que bueno, pues después de ese reciente debut histórico en bolsa este pasado viernes, acumula una deuda total a largo plazo de 29.132 millones de dólares. Su pasivo total ronda los 24.436 millones de dólares. Y ahora mismo, bueno, pues está actuando precisamente con caídas del 2,36% en bolsa. Ha llegado a estar por encima de los 210 dólares y ahora se sitúa en los 197. Ha impulsado estos días el Nasdaq, pero claro, ¿cuál es el análisis que hacemos de esta compañía, bueno, que acaba de salir? Bueno, obviamente desde el punto de vista técnico, poco que decir, ya que lleva apenas 4 sesiones. Y con respecto al tema de los fundamentales, personalmente creo que es el ejemplo claro de una compañía que ha salido a unas valoraciones excesivamente altas. Eso no quita que todavía de aquí, o sea, pensemos que realmente el porcentaje que ha salido de SpaceX es pequeño, por lo que es, entre comillas, y que se entienda bien, es fácilmente manipulable por el mercado. El peso que tienen los índices es pequeño y de ahí que podamos ver movimientos como los que hemos visto, pues subiendo un 10%, bajando un 10%, pero lo que sí que parece evidente es que a día de hoy pierde dinero, pierde bastante dinero, ha salido a una valoración de 94 veces beneficio, es decir, un PER de 94 significa que si siguiera con las mismas pérdidas, aun entrando en ganancias, tardaríamos muchísimos años en recuperar el dinero. Mi recomendación es que esperemos, primero, a que baje la volatilidad y segundo, a que las valoraciones sean más acordes a la realidad de la compañía. Que eso no significa que la compañía tenga crecimiento, tenga potencial, pero si nos fijamos en las últimas IPOs que hemos ido conociendo de los últimos años, todo nos viene a indicar que las primeras sesiones suelen ser buenas, pero luego en los próximos 3-4 meses podríamos ver correcciones de cierta envergadura. Sí, quizás estamos hablando de excesiva euforia, ¿no? Por la llegada de esta segunda compañía a bolsa, primero Tesla, luego SpaceX, con ese conjunto de XAI y demás compañías en esa fusión por parte de Elon Musk, que ya la han hecho trillonario, pero bueno, que según dices tú, recomiendas esperar. Sí. Bien, pues si quieres, Eduardo, nos vamos ya con nuestra cartera a largo plazo y luego dedicamos otro espacio al medio plazo. ¿Recordamos cuáles son las que tenemos ya en nuestra cartera? Bueno, las que comentamos en las últimas sesiones, una era Ferrari, que como habíamos comentado, a pesar de que esté dentro del sector de la automoción, lo consideramos sector lujo por ese margen bruto que tiene del 39%, más comparable con una empresa de lujo que con una empresa de automoción, que está en torno al 10-15% de margen EBITDA, y vemos cómo técnicamente se está acercando a este importante nivel de resistencia en la zona de los 325 euros, que además es por donde pasa la media de 200 sesiones, la media verde, y que en el caso de conseguir superar con un cierre diario, creo que podría darle un potencial interesante a la compañía en las próximas semanas. El primer objetivo estaría en torno a los 360 euros. Vemos como poco a poco ha ido recuperando posiciones desde la primera vez que vine y la comenté. En el día de hoy está corrigiendo algo, pero de momento la tendencia alcista de corto plazo se mantiene intacta. Insisto, es una compañía que creo que con vistas a medio y largo plazo es una buena alternativa por el duro castigo que ha sufrido desde que viese los máximos en el entorno de los 490 euros. También es cierto que todos aquellos que hayan visto las fotos del coche eléctrico que va a sacar es un despropósito, pero aún así está todo vendido hasta finales de 2027. Por lo que creo que es una compañía que ha sido injustamente castigada o excesivamente castigada, mejor dicho,
y que podemos mantener perfectamente en cartera, o incluso aquellos que no hayan tomado posiciones todavía, en estos niveles se pueden tomar. Claro, es el claro ejemplo, además lo estábamos comentando, el análisis técnico nos muestra esa caída, después también de esa salida del coche, fracaso total para la compañía, ¿no? Total. Pero que con el análisis fundamental, al final, analizando, nos interesa tenerla en la cartera. Y sobre todo porque muchas veces es inevitable que nos dejamos llevar por los titulares. A ver, al fin y al cabo, primero, que la demanda del coche la ha habido, porque hay gustos para todos los tipos. De verdad que yo cuando lo vi también dije, pensaba que era broma directamente, pero ha cubierto la demanda. Y sobre todo que te das cuenta de que la previsión que tienen para 2030 es que todavía en su flota los coches eléctricos no supongan ni un 20%, por lo que el impacto es mínimo, aunque hubiera sido un fracaso en ventas, que tampoco lo ha sido. Entonces, ¿qué pasa? Que ese día pues aparece esto, un montón de memes por internet y un 10% de caída en bolsa. Así que bueno, de momento, efectivamente, lo que buscamos un poco es que uno de los catalizadores, porque cuando empezamos en el mundo de value investing o en el mundo de la bolsa, la gran pregunta es, bueno, vale, esto no para de caer, está barato, pero ¿y por qué va a subir ahora? Claro. O sea, hacen falta catalizadores. Entonces, para mí uno de los catalizadores puede ser análisis técnico, pues porque se apoye en una media de 60 sesiones, porque esté construyendo un soporte, o otro puede ser que vaya a presentar resultados, que vaya a haber un Investor Day en el que vayan a anunciar algo. Entonces, hacen falta catalizadores porque si no, algo se puede mantener barato durante 1 año, 2 años, 3 años, incluso puede estar barato o puede estar muy barato y caer un 20% más, como vemos que pasa en el mercado. Entonces, es muy importante que intentemos buscar los catalizadores, sobre todo dependiendo del horizonte de inversión que tengamos. Hay muchos inversores que dicen, bueno, yo quiero tomar posiciones, pero no estoy dispuesto a asumir más de un 10% de caída. Vale, pues entonces vete al análisis técnico, busca un nivel de apoyo y pon un stop loss si pierdes esta zona. Pero te estás asegurando que estás en una buena compañía y que además el análisis técnico está apoyando esa tesis alcista que tienes en un determinado valor. Perfecto, pues seguimos a Ferrari, la mantenemos en la cartera, seguimos ampliándola en largo plazo. Bueno, sí, yo creo que es un valor que mantendría. Quizás si queremos buscar un punto para incrementar algo la posición, esperaría la ruptura de los 325 euros, ya que nos confirmaría esta formación de suelo que ha tenido lugar entre el 11 de diciembre del 25 y la fecha actual. Y esa superación creo que podría dar además una reacción rápida al alza en el corto plazo que pudiese llevarlo a ese entorno de los 350-360 euros. ¿Añadimos alguna más, Eduardo? Bueno, estamos mirando también el caso de Nike. En el caso de Nike... ya la comentábamos además en otras sesiones. En el caso de Nike también está haciendo una formación de posible cambio de tendencia, está intentando ahí consolidar la superación de la media de 60 sesiones y aquí el nivel donde se podría activar un nuevo tramo al alza es la zona de los 46,80 euros. Creo que casi todo lo negativo ya se ha descontado de la compañía. Vemos como la caída desde máximos que tocó, aquí, un segundito, aquí, no, sigue todavía más. Un segundo, lo voy a poner en gráfico mensual y así lo vemos más aquí. El problema de Nike, como comentábamos, principalmente fue una estrategia del CEO, lo decidió quitar la venta de grandes superficies, como Foot Locker y demás, le penalizó muchísimo, pero ha vuelto al puesto de CEO una persona que lleva ya 32 años en la compañía y eso ha gustado mucho al mercado. Vemos como la caída desde los máximos que llegó a alcanzar de 177 ha sido prácticamente vertical y personalmente considero que está haciendo una formación de cambio que le podría dar potencial alcista en el corto plazo. Eduardo, nos vamos ya con la cartera del medio plazo, porque bueno, pues hoy terminaremos antes la sesión, pero bueno, no nos queremos ir sin tener esos títulos en el medio plazo, si puedes. Sí. No pasa nada. Perfecto, pues teníamos a Ferrari, teníamos a Nike en el largo plazo y en el medio, ¿incluimos alguna más? Joder, estoy con la tos, perdona. Sí, en el medio tenemos a Cameco, una empresa de que ya hablamos de ella también relacionada con el uranio, una de las principales productoras de uranio, y que además técnicamente, tras rebotar en zona de soporte, va a enfrentar a la media de 60 sesiones, que pasa actualmente por la zona de los 113 euros, y cuya superación le podría dar un potencial alcista hasta la parte alta que se sitúa en los 128 euros aproximadamente.
Así que creo que Cameco puede ser una buena alternativa para también tomar posiciones en los niveles actuales, en tanto en cuanto se mantenga por encima de la media de 200 sesiones. Bien, pues tenemos a Cameco, la relacionada con el uranio. Además, bueno, pues vivimos un momento marcado por la geopolítica, por la política monetaria. También recordamos que vamos a estar ya enseguida con la Reserva Federal, esa decisión por parte de Kevin Warsh, el nuevo candidato elegido por Donald Trump, y que, bueno, pues tendrá que tomar esa decisión en breve. Enseguida ya arrancamos con José Antonio Binder en nuestro especial en Negocios Televisión. Pero no me quería ir sin antes, Eduardo, preguntarte por ese titular que nos dejas para la sesión de hoy, y ya pues esperamos a la siguiente semana vernos de nuevo. Bueno, el titular, un poco siguiendo la relación de las últimas intervenciones, es que considero que seguimos asistiendo a unas valoraciones bastante exigentes, sobre todo en el sector tecnológico en Estados Unidos. Esto no quita para que la tendencia alcista pueda continuar, pero insisto, hay que extremar la cautela, intentar ser selectivo a la hora de tomar posiciones en determinados valores y ser conscientes del plazo temporal en el que estamos entrando. Si estamos buscando oportunidades a medio y largo plazo, insisto, hay que ser muy meticuloso porque estamos pagando unos múltiplos muy exigentes desde el punto de vista histórico. Y si lo que buscamos son entradas de corto plazo, pues sí, ahí podemos jugar con la volatilidad, pero siempre ajustando el stop loss para no llevarnos ningún susto innecesario. Pues Eduardo, valoraciones exigentes en Estados Unidos, también exigentes con la inteligencia artificial, que quieren ver beneficios ya de inmediato. Extremamos cautela, tenemos paciencia y sobre todo, bueno, pues a mirar bien bajo lupa las compañías que tenemos ahora ya en nuestra cartera. Gracias, Eduardo Bicho, analista de FIM, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.